Viborg es una de las ciudades más importantes de Jutlandia. Es la sede de un obispado. Tiene una hermosa catedral casi totalmente nueva, un jardín encantador, un lago de gran belleza y muchas cigüeñas. Cerca de ella se encuentra Hall, considerada una de las ciudades más bonitas de Dinamarca, y muy cerca está Finderup, donde Mark Stig asesinó al rey Erik Klipping el día de Santa Cecilia en el año 1286. 56 golpes de masas de hierro de cabeza cuadrada quedaron marcados en el cráneo de Erik cuando se abrió su tumba en el siglo XVIII, pero no estoy escribiendo una guía turística. Hay buenos hoteles en Viborg, el Preisler y el Phoenix son todo lo que se puede desear. Pero mi primo, cuyas experiencias tengo que contarles ahora, fue al León de Oro, la primera vez que visitó Viborg. Desde entonces no ha vuelto, y las páginas que siguen quizá expliquen la razón de su abstención. El León de Oro es una de las pocas casas de la ciudad que no fueron destruidas en el gran incendio de 1726, que prácticamente demolió la catedral, la Soniekirk, la Radhus y muchas otras cosas antiguas e interesantes. Es una gran casa de ladrillo rojo, es decir, la fachada es de ladrillo con escalones de Corbier en los hastiales y un texto sobre la puerta, pero el patio por el que entra el ómnibus es de madera blanca y negra y yeso. El sol declinaba en el cielo cuando mi primo se acercó a la puerta y la luz iluminó de lleno la imponente fachada de la casa. Estaba encantado con el aspecto anticuado del lugar y se prometió una estancia totalmente satisfactoria y divertida en una posada tan típica de la vieja Jutlandia. No eran negocios en el sentido ordinario de la palabra lo que había traído a Mr. Anderson a Viborg. Estaba realizando algunas investigaciones sobre la historia eclesiástica de Dinamarca y había llegado a su conocimiento que en el Kirkjusarkiv de Viborg había documentos salvados del incendio relativos a los últimos días del catolicismo romano en el país. Se proponía, pues, dedicar un tiempo considerable a examinarlos y copiarlos, y esperaba que el León de Oro pudiera cederle una habitación de tamaño suficiente para que le sirviera tanto de dormitorio como de estudio. Explicó sus deseos al casero y, tras pensárselo un poco, este sugirió que tal vez lo mejor sería que el caballero echara un vistazo a una o dos de las habitaciones más grandes y eligiera una para él. Parecía una buena idea. Pronto se rechazó el último piso, por suponer demasiado trabajo subir las escaleras después de la jornada. En el segundo, no había ninguna habitación de las dimensiones exactas requeridas, pero en el primer piso había 2 o 3 habitaciones que, en cuanto a tamaño, se adecuaban admirablemente. El casero era muy partidario del número 17, pero Mr. Anderson señaló que sus ventanas solo daban a la pared en blanco de la casa de al lado y que estaría muy oscuro por la tarde. El número 12 o el 14 serían mejores, ya que ambos daban a la calle y la brillante luz del atardecer y las bonitas vistas compensarían con creces el ruido adicional. Finalmente, eligió el número 12. Al igual que sus vecinas, tenía 3 ventanas, todas en un lado de la habitación. Era bastante alta e inusualmente larga. Por supuesto, no había chimenea, pero la estufa era bonita y bastante antigua. Una construcción de hierro fundido, en cuyo lateral había una presentación de Abraham sacrificando a Isaac en la inscripción 1 Bogmos, capítulo 22. Encima 22. No había nada más destacable en la sala. El único cuadro interesante era un antiguo grabado en color de la ciudad, fechado hacia 1820. Se acercaba la hora de cenar, pero cuando Anderson, refrescado por las abluciones ordinarias, bajó la escalera, aún quedaban unos minutos antes de que sonara la campana.
los dedicó a examinar la lista de sus compañeros de alojamiento. Como es habitual en Dinamarca, sus nombres estaban expuestos en una gran pizarra, divididos en columnas y líneas con los números de las habitaciones pintados al principio de cada línea. La lista no era emocionante. Había un abogado, o Sackfourier, un alemán, y algunos carteros de Copenhague. El único punto que daba que pensar era la ausencia del número 13 en la descripción de las habitaciones, e incluso esto era algo que Anderson ya había observado media docena de veces en su experiencia de los hoteles daneses. No pudo evitar preguntarse si la objeción a ese número en particular, por muy común que fuera, estaba tan extendida y era tan fuerte como para dificultar el alquiler de una habitación con ese número, y decidió preguntar al propietario si él y sus colegas de profesión se habían encontrado con muchos clientes que se negaran a ser alojados en la 13ª habitación. No tenía nada que contarme sobre lo ocurrido durante la cena y la noche, que pasó desempacando y acomodando su ropa, libros y papeles. No fue más agitada. Hacia las 11 decidió irse a la cama, pero para él, como para muchas otras personas hoy en día, un paso previo casi necesario para irse a la cama si quería dormir, era la lectura de algunas páginas impresas, y ahora recordó que el libro que había estado leyendo en el tren, y que era el único que le satisfaría, en aquel momento estaba en el bolsillo de su abrigo, colgado entonces de una percha fuera del comedor. Bajar corriendo a buscarlo fue cosa de un momento, y como los pasadizos no estaban en absoluto oscuros, no le resultó difícil encontrar el camino de vuelta a su propia puerta. Al menos eso pensó, pero cuando llegó ahí y giró el picaporte, la puerta se negó en redondo a abrirse y percibió el sonido de un movimiento apresurado hacia ella desde el interior. Por supuesto, se había equivocado de puerta. Su habitación estaba a la derecha o a la izquierda. Miró el número. Era el 13. Su habitación estaría a la izquierda. Su habitación estaría a la izquierda, y así era, y no antes de llevar unos minutos en la cama, haber leído las 3 o 4 páginas de su libro, apagar la luz y darse la vuelta para dormir, se le ocurrió que, mientras que en la pizarra del hotel no aparecía el número 13, en el hotel había sin duda una habitación numerada con ese número. Lamentó no haberla elegido como suya. Tal vez habría hecho un pequeño servicio el propietario ocupándola, y le habría dado la oportunidad de decir que un caballero inglés bien nacido había vivido en ella durante 3 semanas y que le había gustado mucho. Pero probablemente se utilizaba como cuarto de servicio o algo por el estilo. Después de todo, lo más probable era que no fuera tan grande ni tan buena como la suya. Y miró somnoliento a la habitación, que era bastante perceptible en la penumbra de la farola. Era un efecto curioso, pensó. Las habitaciones suelen parecer más grandes a media luz que a plena luz, pero esta parecía haberse contraído en longitud y haber crecido proporcionalmente en altura. Vaya, vaya. Dormir era más importante que estas vagas cavilaciones, y a dormir se fue. Al día siguiente de su llegada, Anderson atacó el Kirkjusarkir de Viborg. Fue recibido amablemente, como cabía esperar en Dinamarca, y se le facilitó al máximo el acceso a todo lo que deseaba ver. Los documentos que le presentaron eran mucho más numerosos e interesantes de lo que había previsto, además de documentos oficiales.
Había un gran fajo de correspondencia relacionada con el obispo Jurgen Fries, el último católico romano que ocupó la sede, y en ella aparecían muchos detalles divertidos y lo que se llamaba íntimos de la vida privada y el carácter individual. Se hablaba mucho de una casa propiedad del obispo, pero no habitada por él, en la ciudad. Al parecer, su inquilino era un escándalo y un obstáculo para el Partido Reformista. Era una desgracia, escribían, para la ciudad. Practicaba artes secretas y perversas y había vendido su alma al enemigo. Era parte de la corrupción y superstición de la iglesia de Babilonia que tal víbora y chupasangre, Trollman, fuera patrocinado y acogido por el obispo. El obispo se enfrentó a estos reproches con valentía. Protestó por su propio aborrecimiento de todas las cosas como artes secretas y exigió a sus antagonistas que llevaran el asunto ante el tribunal apropiado y lo tamizaran hasta el fondo. Nadie podría estar más preparado y dispuesto que él para condenar a Mag, Nicholas Franken, si las pruebas demostraban que era culpable de alguno de los delitos que se le imputaban oficiosamente. Anderson no tuvo más tiempo que de echar un vistazo a la siguiente carta del líder protestante, Rasmus Nielsen, antes de que se cerrara la oficina de registros por ese día, pero recogió su tenor general, en el sentido de que los hombres cristianos ya no estaban obligados por las decisiones de los obispos de Roma y que el tribunal episcopal no era, ni podía ser, un tribunal adecuado o competente para juzgar una causa tan grave y de tanto peso. Al salir de la oficina, Mr. Anderson fue acompañado por el anciano caballero que le presidía, y mientras caminaban, la conversación giró naturalmente hacia los documentos de los que acabo de hablar. Hearst Cavenius, el archivero de Bybor, aunque estaba muy bien informado sobre el contenido general de los documentos a su cargo, no era especialista en los del periodo de la Reforma. Le interesaba mucho lo que Anderson tenía que contarle sobre ellos. Esperaba con gran placer, dijo, ver la publicación en la que Mr. Anderson hablaba de plasmar su contenido. Esta casa del obispo Fries, añadió, es para mí un gran enigma donde puedo estar. He estudiado minuciosamente la topografía de la antigua Bybor, pero tengo la mala suerte de que en el antiguo registro de la propiedad del obispo, que se hizo en 1560, y del que tenemos la mayor parte en el Archive, solo falta el trozo que contenía la lista de la propiedad de la ciudad. Pero no importa, quizá algún día consiga encontrarlo. Después de hacer un poco de ejercicio, Anderson volvió al León de Oro, a su cena, a su partida de paciencia y a su cama. De camino a su habitación se le ocurrió que había olvidado hablar con el casero sobre la omisión del número 13 en el tablón del hotel, y también que más le valía asegurarse de que el número 13 existía realmente antes de hacer referencia alguna al asunto. La decisión no fue difícil de tomar. Allí estaba la puerta con su número bien visible, y era evidente que en su interior se estaba llevando a cabo algún tipo de trabajo, porque a medida que se acercaba a la puerta, podía oír pasos y voces, o una voz, en el interior. Durante los pocos segundos en que se detuvo para cerciorarse del número, los pasos cesaron, al parecer muy cerca de la puerta, y se sobresaltó un poco al oír una respiración rápida y sibilante, como la de una persona muy excitada. Se dirigió a su propia habitación y de nuevo se sorprendió al comprobar que ahora le parecía mucho más pequeña que cuando la eligió. Fue una pequeña decepción
pero solo una pequeña decepción. Si realmente no le parecía lo bastante grande, podía cambiarse fácilmente a otra. Mientras tanto, quería sacar algo de su maletín que el portero había colocado en un inadecuado caballete o taburet contra la pared, en el extremo de la habitación más alejado de su cama. La cosa era muy curiosa. El portamaletas no se veía. Lo habían movido unos criados oficiosos. Sin duda habían guardado el contenido en el armario. No había nada. Aquello era irritante. Desechó de inmediato la idea de un robo. Tales cosas raras ocurren en Dinamarca, pero sin duda se había cometido alguna estupidez. Y había que hablar severamente con el estúpido. Fuera lo que fuese lo que deseaba, no era tan necesario para su comodidad como para no esperar hasta la mañana siguiente, por lo que decidió no llamar al timbre ni molestar a los criados. Se acercó a la ventana y miró hacia la tranquila calle. Enfrente había un edificio alto con grandes espacios de pared muerta. No había transeúntes. La noche estaba oscura y se veía muy poco de cualquier tipo. La luz estaba detrás de él y podía ver claramente su propia sombra proyectada en la pared de frente. También la sombra del hombre barbudo del número 11 a la izquierda, que pasó de un lado a otro en mangas de camisa una o dos veces y se le vio primero cepillándose el pelo y más tarde en camisón. También la sombra del ocupante del número 13 a la derecha. Esto podría ser más interesante. El número 13 estaba, como él, apoyado sobre los codos en el alféizar de la ventana mirando hacia la calle. Parecía un hombre alto y delgado. ¿O era por casualidad una mujer? Al menos era alguien que se cubría la cabeza con algún tipo de pañuelo antes de acostarse. Y pensó que debía de poseer una pantalla de lámpara roja. Y la lámpara debía de estar parpadeando mucho. En la pared de enfrente se oía el vaivén de una luz roja apagada. Se asomó un poco para ver si podía distinguir algo más de la figura, pero más allá de un pliegue de algún material claro, tal vez blanco, en el alféizar de la ventana, no pudo ver nada. Ahora se oyó un paso lejano en la calle, y su aproximación pareció hacer que el número 13 se diera cuenta de su posición expuesta, porque muy rápida y repentinamente se apartó de la ventana y su luz roja se apagó. Anderson, que había estado fumando un cigarrillo, dejó la colilla en el alféizar y se fue a la cama. A la mañana siguiente le despertó la estupidez con agua caliente. Se despertó y después de pensar las palabras correctas en danés, dijo lo más claramente que pudo: «No debes mover mi bolsa. ¿Dónde está?». Como es habitual, la criada se rió y se marchó sin dar una respuesta clara. Anderson, bastante irritado, se sentó en la cama con la intención de llamarla de nuevo, pero permaneció sentado, mirando fijamente hacia adelante. Allí estaba su maletín, sobre su caballete, exactamente donde había visto que lo había dejado el portero al llegar. Fue un duro golpe para un hombre que se enorgullecía de su precisión de observación. No pretendía entender cómo se le había podido escapar la noche anterior. En cualquier caso, ahí estaba ahora. La luz del día mostraba algo más que el portamaletas. Dejaba ver las verdaderas proporciones de la habitación con sus 3 ventanas y satisfacía a su inquilino en el sentido de que, después de todo, su elección no había sido mala. Cuando ya estaba casi vestido, se acercó a la ventana del medio para contemplar el tiempo. Le esperaba otra sorpresa. Extrañamente, inobservador debía de haber sido la noche anterior. Habría jurado 10 veces
que había estado fumando en la ventana de la derecha, lo último antes de acostarse, y aquí estaba la colilla en el alféizar de la ventana del medio. Empezó a bajar a desayunar, bastante tarde, pero el número 13 llegó más tarde. Aquí estaban sus botas, todavía fuera de la puerta, las botas de un caballero. Así que el número 13 era un hombre, no una mujer. Justo entonces vio el número en la puerta. Era el 14. Pensó que había pasado por delante del número 13 sin darse cuenta. 3 errores estúpidos en 12 horas eran demasiado para un hombre metódico y preciso. Así que se volvió para asegurarse. El número siguiente al 14 era el 12, su propia habitación. No había ningún número 13. Tras unos minutos dedicados a considerar detenidamente todo lo que había comido y bebido durante las últimas 24 horas, Anderson decidió abandonar la pregunta. Si sus ojos o su cerebro estaban cediendo, tendría muchas oportunidades de comprobarlo. Si no era así, era evidente que estaba viviendo una experiencia muy interesante. En cualquiera de los dos casos, merecía la pena observar el desarrollo de los acontecimientos. Durante el día prosiguió el examen de la correspondencia episcopal que ya he resumido. Para su decepción, estaba incompleta. Solo pudo encontrar otra carta que se refería al asunto del mag, Nicholas Franken. Era del obispo Jørgen Friis a Rasmus Nielsen. Decía: aunque no estamos en absoluto inclinados a asentir a su juicio sobre nuestro tribunal, y estaremos dispuestos, si es necesario, a resistir hasta el final en ese sentido. Sin embargo, ya que nuestro fiel y bien amado mag, Nicholas Franken, contra quien usted se ha atrevido a alegar ciertos cargos falsos y maliciosos, ha sido repentinamente removido de entre nosotros, es evidente que la cuestión para este término decae. Pero ya que usted alega además que el apóstol y evangelista San Juan, en su Apocalipsis celestial, describe a la Santa Iglesia Romana bajo la apariencia y símbolo de la mujer escarlata, sea de su conocimiento, etc. Por más que buscó, Anderson no pudo encontrar ninguna secuela de esta carta, ni ninguna pista sobre la causa o la forma de la eliminación del casus belli. Solo podía suponer que Franken había muerto repentinamente, y como solo había 2 días entre la fecha de la última carta de Nielsen y la de la carta del obispo, la muerte debió de ser completamente inesperada. Por la tarde hizo una breve visita a Hall y tomó el té en Baiklund. Aunque se encontraba en un estado de ánimo un tanto nervioso, no pudo advertir que hubiera indicios de un fallo de la vista o del cerebro como el que sus experiencias de la mañana le habían hecho temer. En la cena se encontró junto al casero. ¿Cuál es la razón por la que, en la mayoría de los hoteles que uno visita en este país, el número 13 no figura en la lista de habitaciones? Veo que aquí no tiene ninguna. El propietario parecía divertido. Y pensar que usted se ha dado cuenta de una cosa así. Yo mismo lo he pensado 1 o 2 veces, a decir verdad. Un hombre educado, ya lo he dicho, no tiene nada que hacer con esas nociones supersticiosas. Yo mismo me crié aquí, en el Instituto de Viborg, y nuestro viejo maestro siempre fue un hombre que se opuso a cualquier cosa de ese tipo. Hace ya muchos años que murió, y era un hombre muy honrado y listo, tanto con las manos como con la cabeza. Recuerdo que nosotros, los muchachos, un día de nieve, aquí se sumió la reminiscencia. Entonces, ¿no cree que haya ningún inconveniente en tener un número 13? Por supuesto. Bueno, como comprenderá,
Mi pobre padre me educó en el negocio. Primero tuvo un hotel en Aarhus y luego, cuando nacimos, se trasladó a Viborg, que era su ciudad natal, y aquí tuvo el Phoenix hasta que murió. Eso fue en 1876. Después empecé a trabajar en Silkeborg y hasta el año pasado no me mudé a casa. Luego siguieron más detalles sobre el estado de la casa y el negocio cuando se hizo cargo por primera vez. Y cuando llegó aquí había un número 13. No iba a hablarle de eso, verá. En algún lugar como este, la clase comercial, los viajeros, es a la que tenemos que atender en general. Y ponerlos en el número 13. Preferirían dormir en la calle o antes. En lo que a mí respecta, me daría igual el número de mi habitación, y así se lo he dicho a menudo, pero se aferran a que les trae mala suerte. ¿Cuántas historias tienen entre ellos de hombres que han dormido en un número 13 y nunca han vuelto a ser los mismos? O han perdido a sus mejores clientes, o una cosa y otra, dijo el casero después de buscar una frase más gráfica. Entonces, ¿para qué utiliza su número 13? Dijo Anderson, consciente mientras pronunciaba las palabras de una curiosa ansiedad, bastante desproporcionada en relación con la importancia de la pregunta. ¿Mi número 13? ¿Por qué? ¿No te he dicho que no hay tal cosa en casa? Pensé que se habría dado cuenta. Si lo hubiera, estaría al lado de tu propia habitación. Bueno, sí, solo que se me ocurrió, es decir, se me ocurrió anoche que había visto una puerta con el número 13 en ese pasadizo y la verdad, estoy casi seguro de que debía estar en lo cierto. Porque también la vi la noche anterior. Por supuesto, Herr Christensen se rió de esta idea con sorna, como Anderson había esperado, y recalcó con mucha interacción el hecho de que no existía, ni había existido antes de él, ningún número 13 en aquel hotel. Anderson se sintió en cierto modo aliviado por su certeza, pero seguía desconcertado, y empezó a pensar que la mejor manera de cerciorarse de si realmente había sido objeto de una ilusión o no, era invitar al casero a su habitación para fumar un puro más tarde por la noche. Unas fotografías de ciudades inglesas que llevaba consigo constituían de una excusa suficientemente buena. Herr Christensen se sintió halagado por la invitación y la aceptó de buen grado. A eso de las 10 tenía que hacer su aparición, pero antes Anderson tenía que escribir unas cartas y se retiró a escribirlas. Casi se sonrojó al confesarlo, pero no pudo negar que se trataba del hecho de que se estaba poniendo bastante nervioso por la cuestión de la existencia del número 13. Tanto es así que se acercó a su habitación por el número 11, para no verse obligado a pasar por la puerta, o por el lugar donde debería estar la puerta. Miró rápida y sospechosamente la habitación cuando entró, pero no había nada, aparte de ese aire indefinible de ser más pequeña de lo habitual, que justificara ningún recelo. No había duda de la presencia o ausencia de su maletín esta noche. Él mismo lo había vaciado de su contenido y lo había guardado debajo de la cama. Con cierto esfuerzo, apartó de su mente la idea del número 13 y se sentó a escribir. Sus vecinos estaban bastante tranquilos. De vez en cuando se abría una puerta en el pasillo y salía un par de botas, o un cartero pasaba canturreando para sí mismo y fuera. De vez en cuando un carro tronaba sobre los atroces adoquines, o un paso rápido se apresuraba a lo largo de las banderas. Anderson terminó sus cartas y pidió whisky con soda, y luego se acercó a la ventana y estudió la pared muerta de enfrente y las sombras que había sobre ella. Hasta donde él recordaba, el número 14 había estado ocupado por el abogado, un hombre serio que hablaba poco durante las comidas,
generalmente dedicado a estudiar un pequeño manojo de papeles junto a su plato. Al parecer, sin embargo, tenía la costumbre de dar rienda suelta a su espíritu animal cuando estaba solo. ¿Por qué iba a bailar si no? La sombra de la habitación contigua demostraba que así era. Una y otra vez, su delgada figura cruzaba la ventana, agitaba los brazos y levantaba una pierna enjuta con sorprendente agilidad. Parecía estar descalzo, y el suelo debía de estar bien colocado, porque ningún ruido delataba sus movimientos. Sackfordr Herr Anders Jensen, bailando a las 10 de la noche en la habitación de un hotel. Parecía un tema apropiado para un cuadro histórico a lo grande, y los pensamientos de Anderson, como los de Emily en Los misterios de Udolfo, empezaron a ordenarse en las siguientes líneas. Cuando regrese a mi hotel, a las 10 de la noche, los camareros piensan que estoy indispuesta. No me importa, pero cuando he cerrado la puerta de mi habitación y pongo mis botas fuera, bailo toda la noche sobre la pista y, aunque mis vecinos juraran, sigo bailando aún más, porque conozco la ley y a pesar de todas sus mandíbulas, me burlo de sus protestas. Si el casero no hubiera llamado a la puerta en ese momento, es probable que el lector hubiera podido leer un poema bastante largo. A juzgar por la cara de sorpresa que puso al entrar en la habitación, Herr Christensen quedó impresionado, al igual que Anderson, por algo inusual en su aspecto, pero no hizo ningún comentario. Las fotografías de Anderson le interesaban mucho y constituían el texto de muchos discursos autobiográficos. Tampoco está muy claro cómo pudo desviarse la conversación por el cauce deseado del número 13. Si en aquel momento el abogado no se hubiera puesto a cantar y a cantar de una manera que no dejaba lugar a dudas de que o estaba muy borracho o deliraba. Lo que oyeron era una voz aguda y delgada y parecía seca, como si hubiera estado desusada durante mucho tiempo. No había duda de si era una letra o una melodía. Alcanzaba una altura sorprendente y descendía con un gemido desesperado, como el de un viento invernal en una chimenea hueca o el de un órgano al que le falta el viento de repente. Era un sonido realmente horrible, y Anderson sintió que si hubiera estado solo, tendría que haber huido en busca de refugio y compañía a la habitación de algún vecino bolsero. El casero se quedó boquiabierto. «No lo entiendo», dijo al fin, secándose la frente. «Es espantoso. Ya lo había oído una vez, pero me aseguré de que era un gato». «¿Está loco?», dijo Anderson. «Debe de estarlo, y qué triste. Un cliente tan bueno. Además, y con tanto éxito en su negocio, por lo que he oído, y una joven familia que criar». En ese momento llamaron a la puerta con impaciencia, y el que llamaba entró sin esperar a que le preguntaran. Era el abogado. Deshabillé y de pelo muy áspero y muy enfadado parecía. «Le ruego mi disculpe, señor», dijo, «pero le estaría muy agradecido si tuviera la amabilidad de desistir». Aquí se detuvo, pues era evidente que ninguna de las personas que tenía delante era responsable del alboroto, y tras un momento de calma, este volvió a estallar con más furia que antes. «Pero, en nombre del cielo, ¿qué significa esto?», estalló el abogado. «¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Me estoy volviendo loco? ¿Seguro, Herr Jensen, que viene de su habitación de al lado? ¿No hay un gato o algo atascado en la chimenea?». Esto fue lo mejor que se le ocurrió decir a Anderson, y se dio cuenta de su inutilidad mientras hablaba. Pero cualquier cosa. Era mejor que quedarse de pie y escuchar aquella horrible voz, y mirar la cara ancha y blanca del casero, toda transpirada y temblorosa mientras se agarraba a los brazos de su silla. «Imposible», dijo el abogado.
Imposible, no hay chimenea. Vine aquí porque estaba convencido de que el ruido se producía aquí. Sin duda alguna era la habitación contigua a la mía. No había ninguna puerta entre la suya y la mía, dijo Anderson con impaciencia. No, señor, respondió Herr Jensen bastante cortante. Al menos no esta mañana. Dijo Anderson. ¿Ni esta noche? No estoy seguro, dijo el abogado con cierta vacilación. De pronto, la voz que lloraba o cantaba en la habitación contigua se apagó y se oyó al cantante reírse para sí mismo en tono de canturreo. Los tres hombres se estremecieron al oírlo. Luego se hizo el silencio. Vamos, dijo el abogado. ¿Qué tiene que decir, Herr Christensen? ¿Qué significa esto? Santo cielo, dijo Christensen. ¿Cómo voy a decirlo? No sé más que ustedes, caballeros. Ruego no volver a oír un ruido así. Yo también, dijo Herr Christensen y añadió algo en voz baja. Anderson pensó que sonaba como las últimas palabras del Salterio. Omnis spiritis audet domino, pero no podía estar seguro. Pero tenemos que hacer algo, dijo Anderson. Los tres. ¿Vamos a investigar la habitación de al lado? Pero esa es la habitación de Herr Jensen, se lamentó el casero. Es inútil. Él mismo ha venido de ahí. No estoy tan seguro, dijo Jensen. Creo que este caballero tiene razón. Debemos ir a ver. Las únicas armas de defensa que pudieron reunir en el lugar fueron un palo y un paraguas. La expedición salió al pasadizo, no sin temblores. Afuera reinaba un silencio sepulcral, pero una luz brillaba bajo la puerta contigua. Anderson y Jensen se acercaron a ella. Este último giró el picaporte y dio un brusco y vigoroso empujón. Fue inútil. La puerta no se movió. Herr Christensen, dijo Jensen, quiere ir a buscar al sirviente más fuerte que tenga en este lugar. Tenemos que acabar con esto. El casero asintió y se marchó a toda prisa, contento de estar lejos de la escena de la acción. Jensen y Anderson se quedaron fuera mirando la puerta. Es el número 13, dijo el segundo. Sí, ahí está su puerta y ahí la mía, dijo Jensen. Mi habitación tiene 3 ventanas de día, dijo Anderson, reprimiendo con dificultad una risa nerviosa. Por Dios, la mía también, dijo el abogado, volviéndose y mirando a Anderson. Ahora estaba de espaldas a la puerta. En ese momento la puerta se abrió y un brazo salió y le arañó el hombro. Iba vestido con ropa de lino y raída y amarillenta y la piel desnuda. Donde podía verse, tenía un largo vello gris. Anderson llegó a tiempo de apartar a Jensen de su alcance con un grito de asco y miedo. Cuando la puerta volvió a cerrarse y se oyó una risa grave, Jensen no había visto nada. Pero cuando Anderson se apresuró a contarle el riesgo que había ocurrido, cayó en un gran estado de agitación y sugirió que debía retirarse de la empresa y encerrarse en alguna de sus habitaciones. Sin embargo, mientras desarrollaba este plan, el casero y 2 hombres de buen cuerpo llegaron al lugar, todos con aspecto serio y alarmado. Jensen los recibió con un torrente de descripciones y explicaciones que no los animó en absoluto a la refriega. Los hombres soltaron las palancas que traían y dijeron rotundamente que iban a jugarse el pellejo en aquella guarida del diablo. El propietario estaba miserablemente nervioso y decidido, consciente de que, si se enfrentaban al peligro, su hotel estaba arruinado, y muy reacio a enfrentarse él mismo. Por suerte, Anderson dio con una forma de reunir a las desmoralizadas fuerzas. ¿Es este? El coraje danés del que tanto he oído hablar. No hay ningún alemán ahí adentro, y si lo hubiera, somos 5 contra 1. Los 2 criados y Jensen entraron en acción y se abalanzaron sobre la puerta. ¡Alto!, dijo Anderson.
No pierdan la cabeza. Quédese aquí afuera con la luz, casero. Y uno de ustedes dos rompa la puerta y no entre cuando ceda. Los hombres asintieron y el más joven dio un paso adelante. Levantó su palanca y asestó un tremendo golpe en el panel superior. El resultado no fue en absoluto lo que ninguno de ellos esperaba. No hubo crujidos ni desgarros de madera, solo un sonido sordo, como si hubiera golpeado la pared maciza. El hombre dejó caer la herramienta con un grito y empezó a frotarse el codo. Su grito atrajo las miradas de todos hacia él por un momento. Entonces Anderson volvió a mirar hacia la puerta. Había desaparecido. La pared de yeso del pasadizo le miraba fijamente a la cara con un corte considerable en el lugar donde él había golpeado la palanca. El número 13 había desaparecido. Durante un breve espacio de tiempo, permanecieron inmóviles, mirando la pared en blanco. Se oyó cantar a un gallo madrugador en el patio de abajo y, cuando Anderson miró en la dirección del sonido, vio a través de la ventana, al final del largo pasadizo, que el cielo oriental palidecía al amanecer. Tal vez, ustedes, caballeros, quieran otra habitación para esta noche, una con cama doble. Ni Jensen ni Anderson rechazaron la sugerencia. Se sentían inclinados a cazar en pareja después de su última experiencia. Les pareció conveniente que, cuando cada uno de ellos fuera a su habitación a recoger los artículos que quería para la noche, el otro le acompañara y le sostuviera la vela. Se dieron cuenta de que tanto el número 12 como el 14 tenían 3 ventanas. A la mañana siguiente, el mismo grupo volvió a reunirse en el número 12. Naturalmente, el propietario quería evitar la ayuda exterior, pero era imperativo que se aclarara el misterio que rodeaba aquella parte de la casa. En consecuencia, se indujo a los 2 criados a que hicieran de carpinteros. Se retiraron los muebles y, a costa de un buen número de tablones irremediablemente dañados, se levantó la parte del piso más cercana al número 14. Naturalmente, supondrán que se descubrió un esqueleto, digamos el del Mag, Nicholas Franken. No fue así. Lo que encontraron entre las vigas que sostenía el suelo fue una pequeña caja de cobre. En su interior había un documento de vitela cuidadosamente doblado con unas 20 líneas de escritura. Tanto Anderson como Jensen estaban muy entusiasmados con este descubrimiento, que prometía proporcionar la clave de estos fenómenos extraordinarios. Poseo una copia de una obra astrológica que nunca he leído, el frontispicio de una xilografía de Hasselbalch Beham, que representa a varios sabios sentados alrededor de una mesa. Este detalle puede permitir a los entendidos identificar el libro. Yo mismo no puedo recordar su título y en este momento no lo tengo a mano, pero las guardas están cubiertas de escritura y durante los 10 años que he tenido el volumen no he sido capaz de determinar en qué sentido debe leerse esta escritura y mucho menos en qué idioma está. No muy distinta fue la posición de Anderson y Jensen tras el prolongado examen al que sometieron el documento de la caja de cobre. Tras contemplarlo durante 2 días, Jensen, que era el más audaz de los dos, se atrevió a conjeturar que el idioma era el latín o el danés antiguo. Anderson no se atrevió a hacer conjeturas y se mostró muy dispuesto a entregar la caja y el pergamino a la Sociedad Histórica de Viborg para que los guardaran en un museo. Me contó toda la historia unos meses más tarde, mientras estábamos sentados en un bosque cerca de Uppsala.
después de una visita a la biblioteca de la ciudad, donde nosotros nos habíamos reído del contrato por el que Daniel Salthenius se vendió a Satanás. A Anderson no le hizo ninguna gracia. «Joven idiota», dijo, refiriéndose a Salthenius, que no era más que un estudiante universitario cuando cometió aquella indiscreción. ¿Cómo sabía qué compañía cortejaba? Y cuando le sugerí las consideraciones habituales, se limitó a gruñir. Aquella misma tarde, me contó lo que has leído, pero se negó a deducir nada de ello y a aceptar lo que yo dedujera por él. Buenas noches.